Bien, entonces, como le había mencionado en la parte anterior, capítulo anterior de esta serie, este comando de para tablas y gráfico dinámico, a mí me ha resultado muy útil en muchos trabajos que he hecho, pues, con temas como este, donde tenemos datos, muchos datos columnares. Por ejemplo, aquí tenemos alrededor de 10 a 12 columnas que representan los años. Y tenemos, o sea, 19 columnas, perdón, 20 columnas. Y tenemos más de 30 filas hacia abajo. ¿Cómo modelar este dataset de forma que nos sea útil y podamos manejar la información, o más bien convertir estos datos en información? Vamos a ver cómo nos ayuda, cómo limpiamos estos datos para convertirlo entonces en información. Vamos a arreglar este dataset de forma tal que nos resulte más manejable. Entonces vamos a borrar acá, quitamos, descombinamos aquí. Entonces ya nos va quedando el encabezado con los totales. Esto de acá arriba, estas primeras 30 y tantas, 39 creo que son, no nos va a resultar, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque es el total. No requerimos el total. Entonces nos llevamos, porque como vemos, tenemos aquí debajo, tenemos el detalle de cuando son hombres con su total por provincia, y estas dos que son otros países son no especificadas, y las mujeres con sus totales por provincia, obviamente por año. Entonces, esto acá no es transparente, no lo requerimos ahora, por lo cual lo vamos a eliminar. Entonces aquí tenemos el hombre, los datos para hombre. Vamos a llevar nuestra fila también para que quede lo más eh, posible. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a borrar este total, que también es, no es necesario. Entonces aquí vamos a dejar provincia nada más. Nos llevamos esto. eh, Específicamente, vamos a elegir solamente los datos de provincia por año para los hombres. Nos situamos acá en esta hoja nueva. Entonces, vamos a ver cómo nos ayuda el comando. Entonces, aquí asistente para tablas de gráficos, tablas y gráficos dinámicos. Paso 1 de 3. Aquí vamos a elegir la opción rangos de consolidación múltiples. Lo dejamos en tabla dinámica y damos siguiente. Aquí elegimos campos de página personalizados y le damos siguiente. Entonces aquí sí vamos a seleccionar nuestra data. Seleccionamos los 19 columnas hacia la derecha, las 30 y tantas filas, 34, 36 filas hacia debajo. Agregamos y damos siguiente. Aquí elegimos una hoja de cálculo nueva para que nos genere en una fuera de acá. Entonces aquí nos genera nuestra tabla dinámica. No se asusten con esto, descliqueamos columna y fila. Aquí este total lo está sumando. Igual le damos doble clic en este conteo y ya aquí tenemos nuestra provincia, año y nacimiento.
Aquí podemos nombrar provincia, provincias, años, nacimientos. Y aquí le vamos a agregar una columna que se llame sexo. Tenemos una N ahí. Entonces aquí vamos a decir, obviamente como traemos hombre, vamos a nombrarlo hombre. Arrastramos. Y aquí tenemos. Entonces, para confirmar que tenemos los datos correctos, ¿verdad? Que no se nos transpuso o no se nos movilizó cualquier, vamos a darle un formato, un pequeño formato acá. Para confirmar que no se nos ha ido nada fuera del rango, vamos a confirmar el Distrito Nacional del año 2001, ¿cuántos hombres nacieron? Vamos a ver, Distrito Nacional, tenemos aquí 2001, 32.813. Si nos vamos acá, 32.813. Si vamos al 2019, deben de haber 14.822. 14.822. Entonces, eso valida que nuestro primer ensayo, nuestro primer cálculo, comando ejecutado, quedó excelente. Entonces, podemos nombrarlo si queremos aquí, esta hoja, hombre. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Podemos llevarnos esto, porque intentamos usar el comando de nuevo, nos va a decir que ya lo utilizamos. Vamos a ver ahora dónde está. Atraer las mujeres. Sin el total. Pero vamos a utilizarlo encabezados. Aquí tenemos. Bueno, lo podemos hacer aquí ya que no tenemos más nada. Podemos utilizar este mismo espacio. Tenemos nuestra provincia, 19 años. Entonces vamos a nuestro comando, rangos de consolidación múltiples, campos de página personalizados. Aquí seleccionamos nuestro rango, que va a ir desde provincia, el A1, hasta el T35. Con la referencia absoluta, ¿verdad? Para que no se mueva de ahí. Una hoja de cálculo nueva. Entonces aquí volvemos, quitamos el cotejo de columna en fila, dejamos solamente los valores, doble clic y ya tenemos nuestra tabla. Aquí vamos a traer podemos traer nuestros mismos títulos, traerlos acá. Aquí ponemos mujer. Entonces aquí vamos a darle el formato. No, estoy con punto decimal, no lo quiero así. Separadores de miles sin punto decimal. Bien, entonces podemos hacer rápidamente una validación para confirmar que es aquí. Vamos a ver, Espaillat 2019 nacieron 1245 mujeres. Espaillat 2019. Espaillat 2019 1245. Entonces, de esta forma corroboramos que es lo mismo. Son los mismos datos. Entonces aquí podemos hacer una hoja que se llame BD. Vamos a ponerle BD.
base de datos, puede ser database, puede ser como ustedes gusten. Como las damas van primero, vamos a poner en este caso estos datos de mujeres primero. Lo agregamos acá. Y traemos a los hombres después. Y ya aquí tenemos nuestra, vamos a nombrar aquí mujer, casos de la vida real. Esto lo podemos eliminar, ya no nos... Este ejercicio igual lo voy a en la nube para que ustedes puedan continuar con cualquier ensayo que tengan, cualquier proyecto. Pero básicamente este es el comando. ¿Vieron qué útil? Esto me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Más bien desde que aprendí a utilizarlo, aprendí lo útil que es. Me ha ayudado mucho porque como iniciamos, como yo les mostré, muchas veces tenemos los datos, pero no están organizados o no están de forma tal que podamos aprovecharlo. Pero Excel, ¿verdad? Como hoja de cálculo, si la bien utilizamos, todavía, pues nos va a ayudar muchísimo más porque podemos sacar el provecho y convertir esos datos en información, esa información en conocimiento. Aquí ya tenemos nuestro dataset, nuestra base de datos, si se puede llamar así, con nuestras cuatro columnas: provincia, años, nacimiento y sexo. Este dataset ya lo utilizamos en uno de los ejercicios de los mapas, ¿verdad? Es la misma idea. Entonces aquí vemos de dónde proviene esto, con la información que utilizamos directamente de la Oficina Nacional de Estadística, de aquí de RD. Eh, Utilizamos el comando para poner la información, poner los datos de tal forma que nos sea más útil. Aquí entonces está ya el producto final listo para utilizarse en cualquiera de nuestros proyectos.